1:20 del mediodía, seguimos aquí en directo en Dando Caña y como les anunciaba antes de la publicidad estamos con Xiomara Sierra, dirigente de Venezuela. Estuvimos hablando con ella el pasado lunes a través de Zoom, hoy está aquí con nosotros para intentarnos contar un poquito más acerca de la situación que está atravesando el pueblo venezolano. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos y de verdad que España es el centro hoy del debate de lo que está pasando en Venezuela porque somos unos países muy cercanos y más porque evidentemente que el aparato represor que ha gobernado Venezuela y sigue gobernando es muy cercano a diferentes personalidades españolas. Ahora vamos a adentrarnos en esas personalidades, pero ¿cuál es la situación actual en Venezuela? No sé si tiene contacto directo con los venezolanos. Se producía el sábado esa captura de Nicolás Maduro. Han pasado unos días. ¿Cómo está el pueblo venezolano en estos momentos? Bueno, primero entender que el pueblo venezolano, más del 70% de la población venezolana votó por Edmundo González y liderado por María Corina Machado y por supuesto celebran lo que es la captura de Nicolás Maduro y de Cilia porque es restablecimiento de la justicia. Nosotros apoyamos estas acciones militares que el gobierno de Estados Unidos emprendió y que fueron anunciadas durante 3 meses en el Caribe y por supuesto que Venezuela hoy celebra la captura de Nicolás Maduro, pero sabe que la transición no ha iniciado porque el aparato represor que siempre ha estado gobernando el país lo ha encarnado Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, cuando lleva la vicepresidencia de Venezuela, de ella depende el SEBIN, el DIGESIN, que son organismos de seguridad los que han sido secuestrados más de 800 presos políticos, de los cuales 20 de ellos son españoles. ¿Usted tuvo que huir de Venezuela por esta represión política? Sí, yo de hecho hace un año llegué a España, producto de la persecución. Luego, el 28 de julio, yo tengo orden de captura en Venezuela porque Diosdado Cabello, un programa que tiene todos los miércoles a través de la televisión del Estado, me acusó de terrorista. Durante 8 programas me mencionaba a mí, decía Xiomara Sierra, terrorista. ¿Por qué? Porque yo llevaba la campaña de Edmundo González y María Corina Machado en el municipio de Sucre del estado Miranda, donde está Petare, que es la población más vulnerable de toda Latinoamérica. Le preguntaba el lunes por María Corina Machado. ¿Con Edmundo González ha hablado en estos últimos días? ¿Sabe su situación? ¿Cómo se encuentra después de esta noticia? No, por supuesto, tanto Edmundo González como nuestro presidente Edmundo González, que está aquí en España, y María Corina Machado tienen una comunicación directa entre ellos. Y bueno, ya María Corina ha dado declaraciones y ha dicho que evidentemente lo que estamos pidiendo en este momento es la liberación de todos los presos políticos para que realmente comience una transición y además ha dicho muy claro que Delcy Rodríguez no tiene la confianza ni del país ni tampoco es una aliada natural de Estados Unidos. Hablábamos de las relaciones directas de España con Venezuela e incluso poníamos algún nombre sobre la mesa durante la pausa publicitaria y es que José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros, sí que tiene relación directa, por ejemplo, con Delcy Rodríguez, nos comentaba. Sí, Delcy Rodríguez y José Luis Rodríguez Zapatero han sido muy cercanos durante muchísimos años porque es una relación de amigos pública en los medios de comunicación incluso y bueno, obviamente es por eso donde quien incentivó que Edmundo González se refugiara en España fue Zapatero y Delcy Rodríguez, quienes realmente los expulsaron del país y eso es público, notorio y comunicacional. Entonces, también es muy preocupante porque ¿qué debería hacer en este momento el gobierno español? Es pedir la liberación de los más de 20 españoles que están secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro, porque ese régimen todavía sigue instaurado en Venezuela. Se capturó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores para el restablecimiento de la justicia, porque yo creo que es importante que los españoles lo entiendan, que no se trata de una intervención, sino una extracción quirúrgica, porque Venezuela ya estaba intervenida por Rusia, por Cuba. ¿Quién fue el anillo de Nicolás Maduro que lo protegía? Fueron cubanos. Durante tantos años él lo negó y ahora mismo las cifras de fallecidos que han anunciado el régimen cubano y también el régimen de Venezuela es que fueron cubanos. O sea, ya la verdad salió a la luz. No eran los venezolanos los que protegían a Maduro, sino los cubanos. Es decir, en este momento sé que hay un debate en España de que no, que Venezuela está intervenida, que los derechos humanos, pero yo digo, ¿dónde están los derechos humanos de los más de 800 presos políticos? ¿Dónde está la intervención que ya existía en Venezuela por intereses? Porque ¿qué le importa? O sea, Rusia, China,
Cuba, ¿qué buscan? También buscan intereses que han estado, nunca han sido intereses de Venezuela, o la industria petrolera, que sé que se está hablando mucho aquí en España. La industria petrolera en Venezuela hoy son cementerios de industria, no se está produciendo petróleo. En la mesa ve que estamos acompañados por 4 compañeros. Don Luis del Pino, periodista, tiene una pregunta. Sí, doña Xiomara, muy buenos días. Parece ser que la estrategia que van a seguir Trump y Marco Rubio consiste en, de cara a poder hacer esa transición a la democracia, desmontar el régimen desde dentro utilizando a Delcy Rodríguez. Y parece ser que habría sido Delcy Rodríguez, quizá con Vladimir Padrino, quien habría vendido a Maduro, dando los datos de dónde iba a estar, etcétera, etcétera. Parece ser que Delcy Rodríguez ya ha autorizado que petroleros de Chevron empiecen a comerciar otra vez con el petróleo de Venezuela, y ayer se producía una destitución que yo creo que es importante. Delcy Rodríguez destituía al general Marcano Tabata, que era el jefe de la contrainteligencia militar, y que era un hombre de Diosdado Cabello, para sustituirle por alguien que ya había estado trabajando en inteligencia, que era González. Que era el jefe del SEBIN y del DIGESIN. Sí, pero que era más próximo a Maduro que a Diosdado Cabello, por eso le quitaron en agosto de 2024. ¿Qué noticias le llegan a usted de allí, de Venezuela, de la posible guerra civil dentro del chavismo? Entre Cabello por un lado y Padrino y Delcy Rodríguez por otro. Bueno, en este momento hay mucha desconfianza entre ellos mismos. El domingo pasaron, no, fue el martes, unos drones supuestamente que era de la misma inteligencia venezolana, y ellos mismos se comenzaron a atacarla. Sí. La desconfianza que hay entre el régimen de Nicolás Maduro, que sigue instaurado en Venezuela, es tremenda, porque es entre ellos. Hoy la desconfianza es entre ellos. Ese gobierno, esa juramentación totalmente ilegítima que se dio de Delcy Rodríguez, ustedes pueden ver cómo estaba allí, cómo estaban las caras. Por supuesto, la cara de Diosdado Cabello. La cara de cada uno de ellos, porque es que hay una desconfianza total. Hay, por supuesto, aunque el aparato represor del Estado venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, que siempre ha sido encabezado por ella, sigue estando en el poder, pero sí por supuesto que sí hubo un quiebre, y hay un quiebre entre ellos. Entonces, en ese sentido, ¿sería una estrategia de Trump inteligente la de hacer que se desmonte desde dentro el régimen para dar paso a las elecciones libres? Bueno, evidentemente no conozco personalmente las estrategias de la administración de Trump, pero por supuesto sí sé que lo más importante que se ha querido establecer es la justicia, y que se le dieron unos plazos específicos que ella debe cumplir, porque así fue, lo dijo el mismo presidente Trump, pero nosotros sabemos que Delcy Rodríguez no ha cumplido nunca. Siempre ellos han engañado en las diversas negociaciones que se han dado durante estos años, y que evidentemente no es una aliada natural de Estados Unidos. Arturo Moreno. Sí, bueno, vamos a ver. En primer lugar, parece evidente que el régimen ha sido descabezado, pero no desarticulado, ¿no? Y que ahora, como está explicando muy bien Luis, quizá yo creo que por 3 motivos. Primero, el ejército es muy importante, hay 123.000, me parece, soldados, sobre todo las milicias urbanas, ¿no? Esa gente, esos chicos analfabetos que han sido adiestrados, que les dan un fusil y no sé qué, hablan de 200.000, y luego los reservistas. Quiero decir que eso indudablemente es una de las causas. La otra es que tienes que mantener de alguna forma el funcionamiento del Estado sin caer en el caos o en un vacío de poder, y naturalmente la tercera es evitar a toda costa una guerra civil, ¿no? Y bueno, y sin conocer el terreno es mejor conocerlo, y yo creo que por ahora la operación está bien planteada. Ahora bien, a mí me gustaría preguntarle por Zapatero, ¿no? Bueno, que es de alguna forma la Celestina de las citas clandestinas de Delcy, ¿no? El hombre de Delcy en Madrid, aquí con las maletas cuando llegó, ha sido el hombre que la ha preparado, como decía usted muy bien, la salida del presidente legítimo de Venezuela, que fue elegido en unas elecciones democráticas en julio de 2024. Es el hombre de la Operación Plus Ultra, es el hombre de las minas de oro y de las grandes comisiones, etcétera. ¿Usted cree que se puede saber cuando empiecen que las declaraciones, porque ahora mismo que Maduro va a tener que declarar, o está declarando ya en los juzgados de Nueva York, indudablemente la causa que se está
abriendo en Estados Unidos, que no solamente le afecta a él, sino a su círculo que más cercano, y entre otros está Zapatero, si se van a poder saber todas estas cosas sobre la relación de Zapatero, de encubridor y de colaborador absoluto, es decir, como un hombre verdaderamente en nómina prácticamente del régimen chavista, ¿no? Y si puede aportar algún tipo de información en relación a las actividades del que fuera expresidente del gobierno y también de Sánchez, si lo hubiera, vamos. No, bueno, por supuesto, como lo comentaba hace unos minutos, la relación de José Luis Rodríguez Zapatero con Venezuela es a través de Delcy Rodríguez, siempre ha sido a través de Delcy Rodríguez y por supuesto, y es importante señalarlo, la caída del régimen de Nicolás Maduro, instaurar la justicia a través de que fue capturado Nicolás Maduro y Cilia Flores, eso también viene, no solamente es ellos, también se trata de la dictadura de Cuba, de Nicaragua y también lo que está ocurriendo mal incluso en Europa. O sea, hay intereses, por supuesto, de personalidades, entre ellos Zapatero, en Venezuela y eso está siendo ya investigado por la administración de Estados Unidos. Es decir, que con la captura de Nicolás Maduro muchas cosas más van a pasar. Por eso lo hemos dicho muy claro que lo que está pasando hoy en Venezuela está en proceso, está en desarrollo. O sea, comenzó a instaurarse la justicia, todavía no es definitiva. Y por eso, o sea, nosotros queremos una transición democrática y en paz. Y para que se dé una transición democrática y en paz, debe haber la liberación de todos los presos políticos y además entender que Delcy Rodríguez es Nicolás Maduro, es la jefa del aparato represor. Muchas gracias. Josep María Francas. Esta semana he estado, desde que pasaba, he estado hablando con gente, algunos están otros están en otro sitio, igual conoces a alguno, Néstor Suárez, que sigue en Venezuela, o Omar González, que está en Estados Unidos. Nuestro secretario político, Omar exacto. González. Entonces, bueno, más o menos Omar me decía una palabra clave, que era, el tema es provisorio. Es decir, que lo que dices tú, que estamos en un proceso que acaba de empezar ahora, ¿no? Pero me ha chocado mucho una información que no me ha venido por ellos, sino por otro lado, de decir que este fin de semana se habían detenido periodistas en Venezuela. Y como una cifra, o sea, hay dos cifras que hoy me han llegado al corazón. 200 periodistas detenidos, no sé si es verdad, y después en Antena 3 que han dicho que esta chica, la Delcy, había autorizado 20 litros o 40 litros de petróleo bueno para Estados Unidos. Dices, entre 30 y 50 millones de barriles. No, pues han dicho litros, 2 veces. ¿Litros? O sea, que alguien se lo ha puesto mal, claro, porque 30 o 40 litros. 40 parecía litros ridículo, de petróleo. ¿no? Claro, 40 litros de petróleo, no llenas el coche de Trump. No, está claro. Pero es que me ha asombrado que lo leyeran 2 veces. Uno, la corresponsal que estaba por ahí, de no sé dónde, y el otro, la periodista que lleva el programa. Entonces, lo de los 200 sí es verdad. No, los periodistas... ¿Qué pasa? Luego de lo que fue esa falsa juramentación de Delcy Rodríguez, en ese momento los periodistas que cubrieron todo lo que fue ese acto, muchos de ellos fueron detenidos, pero es que lo he dicho varias veces, es que el aparato represor sigue gobernando Venezuela. Delcy Rodríguez representa al SEBIN, al DIGESIN, es la jefa de estos aparatos represores. Entonces, por supuesto, para muestra de que eso es así, primero, no se han liberado los presos políticos, son más de 800 presos políticos que están hoy en los centros de tortura. El centro de tortura más grande de Hispanoamérica es el Helicoide, y allí están hoy 800 presos políticos. También periodistas fueron secuestrados hace unas horas, es decir, y también a la población venezolana, que mucha gente dice, pero ¿por qué no veo imágenes de personas celebrando que capturaron a Maduro? Porque si lo celebran, los van a detener. El aparato represor sigue estando en el poder y por eso no ha iniciado la transición. Para que inicie una transición pacífica, democrática y en paz, debe haber, primero, que se cierren todos los centros de tortura, que se liberen a todos los presos políticos y, por supuesto, también el retorno a los exiliados. Yo estoy aquí porque, lamentablemente, soy perseguida del régimen de Nicolás Maduro. Nuestro presidente electo, Edmundo González, está aquí porque está perseguido. Su yerno está secuestrado. Incluso, hoy, por ejemplo, tenemos el padre de uno de nuestros dirigentes, de Marcos Velasco, Julio Velasco, que no sabemos dónde está él, está secuestrado. Jesús Armas, que hoy, por cierto, está de cumpleaños, su segundo cumpleaños tras las rejas, también secuestrado. Y están allí. En el caso de Jesús, está en el centro de tortura más grande de Latinoamérica, como lo es el Helicoide.
Entonces, mientras existan presos políticos, no hay una transición, y mientras realmente no haya en Venezuela libertad de expresión o Estado de Derecho, tampoco hay una transición. Maduro y Cilia Flores es Delcy Rodríguez. Víctor Manuel Celebrate. Yo creo que, buenos días, yo creo que está siendo muy clara las exposiciones que está usted manifestando, máxime teniendo en cuenta que es un proceso que hay que ir viendo cómo se va a ir desarrollando. Está en desarrollo. Por lo tanto, todo lo que hablemos depende de los hechos más que de las opiniones. Pero yo sí quisiera preguntarle lo siguiente. Ustedes, aquellos que buscan lo que es la condena de un dictador, de un hombre sanguinario y todo aquello que le ha rodeado al respecto, que ha llevado al pueblo venezolano a esa falta de libertad y a esa vulneración de los derechos internacionales y nacionales, ¿ustedes tienen algún tipo de comunicación directa para tener esa esperanza de que se vaya cumpliendo esa transición adecuadamente con algún miembro de del gobierno de los Estados Unidos? Siempre la relación de María Corina Machado, de Edmundo González con la administración Trump ha sido directa. Siempre han tenido una comunicación fluida. De hecho, Edmundo González, Trump lo reconoce y no reconoce, por supuesto, a Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro no es jefe de Estado, no es presidente, él se robó unas elecciones. Él es el jefe del cartel de los soles y por eso está siendo juzgado. Pero entonces, esa esperanza de que todos esos presos políticos, entre otras cuestiones, se les dé la libertad, ¿ustedes tienen algún tipo de fiabilidad real, no utópica, de que eso en breve va a ocurrir? Bueno, es una de las ¿O no lo saben? Una de las exigencias principales es que para que exista la transición que no ha iniciado es que se liberen los presos políticos. Y no ha existido todavía. No sé, ayer el presidente Trump hablaba de que se iban a cerrar los centros de tortura, pero no, todavía están abiertos los centros de tortura y todavía hay más de 800 presos políticos y se sigue deteniendo más. O sea, sabemos que Delcy Rodríguez no es alguien de confianza y no es alguien que pueda cumplir estas exigencias. ¿Y usted cree que Delcy Rodríguez, y ya termino las preguntas, puede cumplir por temor a que pueda política o militarmente o personalmente privarla de libertad por razones de complementar o colaborar con un dictador sanguinario? Bueno, Es decir, por miedo, en una palabra. ¿Cree usted que puede cumplir? Bueno, porque usted ha dicho antes, perdóneme la interrupción, que es una persona que no suele cumplir lo que dice, ¿correcto? Si yo la he entendido bien, Delcy Rodríguez. Ellos ¿correcto? han estado en varios procesos de negociación con Estados Unidos en el pasado, no con la administración Trump, sino con las antiguas administraciones, y no han cumplido. Y mi pregunta es, ¿usted cree, usted lo puede creer orientativamente, no quiero ponerle a ningún membrete, pero usted cree que Delcy Rodríguez cumpliría como consecuencia de un posible miedo de que le afectara política o personalmente su situación? Ella debería cumplir, pero es que con estas personas que representan el cartel de los soles no son confiables. Ellos han demostrado durante más de 25 años que ninguna negociación con ellos es posible. Y que por eso, hemos dicho, la transición no ha iniciado. Siguen estando los presos políticos, siguen estando, y disculpe que lo mencione reiteradas veces, pero es que para que exista una transición democrática y en paz, lo primero que debe existir es la liberación de presos políticos, y no está existiendo la liberación de presos políticos en este momento. Es una de las exigencias principales. Y que se cierren los centros de tortura y que sea el retorno a los exiliados y que cese la persecución. Luis del Pino. Sí, hemos visto cómo en las últimas horas y días María Corina Machado ha cambiado un poco el tono con respecto a Trump. Digamos que no había demasiada fluidez en la comunicación entre Trump y María Corina. María Corina yo creo que está lanzando un mensaje muy claro. Hace falta una transición democrática, como ha dicho el gobierno americano, y de esa transición democrática tiene que emerger un líder. Y aquí estoy yo, María Corina Machado, que al fin y al cabo tiene el apoyo de la población, porque aunque fue electo Edmundo González, lo fue porque no le dejaron presentarse a la propia María Corina, si no habría sacado el 70% del voto María Corina. ¿Cómo está ahora la interlocución entre ella y Trump? Porque los mensajes de María Corina los he visto, no sé si ha habido ya alguna reunión o hay programada alguna reunión entre Trump y María Corina. Bueno, como les dije, todo este proceso está en desarrollo y nosotros siempre hemos tenido
somos los aliados naturales de la administración Trump porque representamos además no solo los valores democráticos, sino la estabilidad de un gobierno de Venezuela y que tenemos el respaldo popular, más del 70% de la población, y que hay siempre ha habido esta comunicación fluida y no ha dejado de existir. Yo el otro día me permití la arrogancia de darle en antena un consejo a María Corina Machado, a quien respeto y admiro desde hace muchísimo tiempo. Yo le recomendé que se aleje cuanto antes de la casta política de la Unión Europea y que se ponga a trabajar codo a codo con Trump, porque hace falta ese trabajo conjunto y hace falta una gran líder como es María Corina, con el apoyo de otro gran líder como es Trump, para sacar adelante una Venezuela que ha quedado devastada por las décadas de chavismo. Sí, es así. Bueno, es que lo ha dicho en su más reciente declaración de que María Corina Machado y todo el equipo, nosotros estamos listos para gobernar, porque tenemos primero un diagnóstico de cómo está hoy Venezuela y además cómo está incluso la industria petrolera y garantizar una transición democrática y en paz, y que hoy lo que es Venezuela, que es un narcoestado, se convierta realmente en un país no solo aliado a nivel estratégico de Estados Unidos, sino que además sea el retorno de tantos millones de venezolanos, más de 9 millones de venezolanos que hoy están fuera del país producto de la persecución, incluso de no tener un futuro en un país. Y que no pudieron participar porque no les dejó Maduro en las últimas elecciones. Exacto, y que además, también lo dijo el presidente Trump, de que Venezuela, un país vecino, un país estratégico, se tiene que desarrollar. Y la garantía de eso es un gobierno aliado, y ese gobierno está encarnado por Edmundo González y María Corina Machado. Arturo, no sé si querías hacer un último apunte. Que me parece que son conscientes de que la estrategia del régimen va a ser intentar dividir a la oposición, ¿no? Y van a oír en muchos cantos de sirena, muchos intentando dividirles, intentando de alguna forma debilitar a la oposición. Es muy importante mantenerse firmes y unidos, ¿no? Con una estrategia, con una estratégica paciencia, pero también con firmeza. Y mi pregunta mi reflexión, y que al final concluye con un argumento y tal, es decir, vamos a ver, seamos claros, las bajas pasiones generalmente siempre están como la última ratio de mucha gente y sobre todo de gente de esta miserable. Yo creo que ellos van a intentar conseguir el mejor estatus posible para ellos. En primer lugar, que salvar el dinero que han robado en la parte que puedan, que no sé cuál es. O en primer lugar, eso sería lo segundo, intentar permanecer en el país, es decir, como una fuerza que se pueda presentar a las elecciones y que obtenga una representación parlamentaria. Eso, desde el punto de vista de lo que es la convivencia, es también muy difícil, porque claro, sentarse al lado en el Parlamento con unos señores que han torturado, han violado a niñas, han matado de hambre a niños, han hecho posible que 9 millones de venezolanos se vayan, y sentarse con ellos, porque claro, aquí hicimos una transición, pero esos problemas no estaban encima de la mesa, es decir, la otra parte no, digamos que la parte que había gestionado el régimen anterior que no había cometido esos crímenes, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, claro, sentarse con eso, yo también veo que la transición va a ser peliaguda si ellos pretenden seguir viviendo en Venezuela y no aceptan un exilio dorado, ¿no? No, bueno, evidentemente, cuando hablamos de que se restablezca la justicia tiene que pasar por todo. Hoy está capturado Nicolás Maduro y Cilia Flores, pero todos los demás también tienen que responder a la justicia. No es un exilio dorado. O sea, que no va a haber tabla rasa. ¿Ah? Que no va a haber política de tabla rasa de olvidar lo que ha pasado, sino que... De amnistía para los chavistas. Bueno, evidentemente, o sea, como les digo, todo este proceso está en desarrollo, pero que lo primero es la justicia. Y la justicia significa, evidentemente, de que Diosdado Cabello, los número 2 del chavismo, Padrino López y todos los que representan, que son además miembros del Cartel de los Soles, también se entiendan con la justicia. Señora Sierra, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Seguiremos en contacto con usted para que nos siga contando de primera mano todo lo que está aconteciendo en Venezuela. Muchas gracias. A ustedes.